Me quedé paralizada en el umbral de la mansión, el corazón latiéndome como un tambor de guerra en las fiestas de San Pedro, mientras la carta caía de mis dedos inertes al suelo de mármol frío. Mientes, Raquel. Todo este tiempo has sido tú la que destruyó a mi familia, grité, mi voz rompiéndose como el cristal de una copa de chacolí derramada en una boda vasca. Y entonces, en ese silencio ensordecedor que siguió, vi en sus ojos el abismo de un secreto que nos había unido y ahora nos destrozaría para siempre. Vitoria-Gasteiz, esa ciudad de torres medievales y vientos que susurran secretos entre las murallas de la Catedral de Santa María, siempre me había parecido un refugio. Nací aquí, en el corazón del País Vasco, donde el euskera se entreteje con el castellano como hilos en un tapiz antiguo, y donde el orgullo por la tierra es tan feroz como el amor por los seres queridos. Pero en aquellos días de finales de otoño, con las hojas de los robles tiñéndose de rojo sangre en el Parque de la Florida, mi vida se desmoronaba como un caserío abandonado bajo la lluvia inclemente. Me llamo Mónica, tengo 32 años, y soy madre soltera de un niño de 5 Iker, que es mi sol, mi tormenta y mi única razón para levantarme cada mañana. Su padre, ese fantasma egoísta llamado Javier, nos abandonó cuando Iker apenas gateaba, huyendo a Bilbao con una contable de ojos fríos y promesas de una vida sin pañales ni facturas pendientes. Desde entonces he sobrevivido cosiendo trajes de flamenca para las fiestas de la Paloma y limpiando oficinas en el polígono industrial de Arriaga. Pero el dinero se evaporaba como el humo de una fogata en la montaña de Zaldiaran, y las deudas por el alquiler de nuestro pisito en el barrio de Lovaina me ahogaban más que el río Bayas en crecida. Aquella mañana, mientras Iker jugaba con su pelota de cuero en el suelo de la cocina, respondí a un anuncio en el periódico local, El Correo. Se busca asistente personal para señora adinerada. Residencia en Vitoria. Salario generoso. Confidencialidad absoluta. No era una enfermera, ni una sirvienta, era algo vago, pero el salario generoso brillaba como una promesa en medio de mi desesperación. Llamé y al otro lado una voz serena, con acento vasco pulido por años en Madrid, me citó para una entrevista esa misma tarde en la Avenida de los Tejos, en una mansión que parecía sacada de las novelas de Baroja. Llegué temblando con mi mejor falda plisada y una blusa blanca que olía a lavanda del mercado de abastos. La puerta se abrió antes de que tocara el timbre y allí estaba ella, Raquel Echevarría, la multimillonaria parapléjica cuya fortuna provenía de viñedos en La Rioja y propiedades en Bilbao. Tenía 38 años, pero su rostro, enmarcado por un cabello negro corto y liso que caía como alas de cuervo sobre sus hombros, parecía tallado en porcelana fina. Sus ojos, de un azul gélido como el Cantábrico en invierno, me escrutaron desde su silla de ruedas de caoba, vestida con un jersey de lana merino gris y pantalones negros que ocultaban sus piernas inertes. «Pasa, Mónica», dijo con una sonrisa que era mitad invitación, mitad desafío. «He oído que eres fuerte. Eso es lo que necesito». La mansión era un laberinto de techos altos y tapices flamencos, con vistas al anillo verde que rodea la ciudad como un abrazo protector. Me contó su historia en fragmentos, mientras tomábamos café en la sala de estar, con el aroma del bizcocho de manzana flotando desde la cocina. Un accidente de coche en la autopista A10 años atrás, la había dejado parapléjica. Su familia, acaudalada pero distante, la había mimado con dinero pero la había abandonado en el dolor. «Necesito a alguien que no me mire con lástima», dijo, y sus dedos, largos y elegantes, rozaron los míos al pasarme la taza. Ese toque fue eléctrico, un chispazo que me recorrió la espina dorsal como el rayo en una tormenta de verano en Gasteiz. Acepté el trabajo esa misma tarde. 4.000 euros al mes, más un apartamento adjunto para Iker y para mí en los jardines. Era un sueño, o eso creí. Al día siguiente nos mudamos. Iker correteaba por los pasillos, fascinado por los cuadros de paisajes vascos y el piano de cola en el salón, donde Raquel tocaba melodías melancólicas de Lecuona al atardecer. Yo me ocupaba de todo, leerle el diario vasco, preparar baños con sales de Epsom, acompañarla en paseos por el centro cívico Montehermoso. Pero pronto noté las grietas. Raquel se cerraba como una almeja cuando hablábamos de su pasado. «¿Quién eras antes del accidente?», le pregunté una noche, mientras le cepillaba el cabello frente al espejo del dormitorio. Ella se tensó y solo murmuró: «Alguien que amaba demasiado». Los días se convirtieron en semanas y algo cambió en mí. Vitoria, con su niebla matutina y sus mercados bulliciosos, parecía más viva a su lado.
Reíamos de tonterías como el torpe intento de Iker de pronunciar a Mona al llamarla abuela, aunque ella lo corregía con gentileza: llámame Raquel, pequeño chiqui. Una tarde en el Museo de Bellas Artes, mientras admirábamos un lienzo de Zuloaga con mujeres vascas de mirada fiera, su mano se deslizó en la mía. No la retiré. Ese calor, ese roce prohibido en una ciudad conservadora como la nuestra, donde las lenguas chismosas de las vecinas en la Plaza de la Virgen Blanca podían envenenar cualquier rumor, me llenó de un terror dulce. ¿Era esto amor? ¿O solo la gratitud de una madre ahogada en deudas? Pero el primer conflicto llegó como un vendaval del norte. Una noche, mientras Raquel dormía, encontré en su estudio un cajón entreabierto. Dentro fotos amarillentas, ella, joven y de pie, abrazando a una mujer de cabello rojo fuego, en una playa de Mundaka. Al dorso una nota garabateada: perdóname, Elena. Fue un error. Mi estómago se revolvió. ¿Quién era Elena? ¿Y por qué Raquel, que se presentaba como una viuda solitaria, ocultaba un amor así? Al día siguiente la confronté. No es nada, Mónica. Recuerdos muertos, dijo, pero sus ojos traicionaban una tormenta. Hice oídos sordos por Iker, por el salario que pagaba su escuela. Pero el secreto se enraizó en mí como una mala hierba en los campos de Álava. Poco a poco nuestra cercanía se profundizó. Paseábamos por el Boulevard de la Concepción, donde los castillos de la memoria se erguían como centinelas, y hablábamos de sueños rotos. Yo le conté de Javier, de cómo me dejó con una maleta y un bebé llorando. Ella, en voz baja, admitió que el accidente no fue solo un choque: alguien me traicionó, Mónica. Alguien que juró amarme. Sus palabras colgaban en el aire como humo de un ídolo vasco, y yo, tonta, creí que era solo metáfora. Nuestros besos empezaron sutiles: un roce en la mejilla que se prolongaba, una caricia en la nuca durante las cenas a la luz de velas. En Vitoria, donde el amor entre mujeres aún susurra en las sombras de los bares de pintos, nos sentíamos invencibles. O eso pensé. Hasta que una carta llegó sellada con cera roja, dirigida a mí. La abrí en la cocina, con Iker durmiendo arriba. Mónica, Raquel no es quien dice. Pregúntale por Elena. Pregúntale por el puente de Llodio. Mi mundo se tambaleó. Esa noche, mientras ella leía un cuento a Iker, juré descubrir la verdad. Poco sabía que esa verdad nos arrastraría a un abismo de mentiras, traiciones y un amor que dolía como el exilio. Las semanas siguientes fueron un baile precario sobre el filo de una navaja afilada como las hoces de la vendimia en La Rioja. Por fuera, todo parecía idílico. Iker florecía en la guardería privada que Raquel había pagado, correteando con otros niños en el patio empedrado de la mansión, gritando Gora Euskal Herria con su acento infantil. Yo por mi parte me perdía en la rutina: preparar el desayuno con pan de chorizo fresco del mercado de R. Calebaso, acompañar a Raquel a sus reuniones virtuales con inversores en San Sebastián, donde su voz firme negociaba contratos millonarios como si las ruedas de su silla fueran alas. Pero por dentro la duda me carcomía como la herrumbre en las rejas del palacio de Escoriaza Esquivel. Intenté ignorar la carta, quemándola en la chimenea una noche de lluvia torrencial que azotaba los tejados de pizarra de Vitoria. Es un error, una envidia de alguien que odia su éxito, me repetía mientras cepillaba los dientes de Iker, cantándole la nana de Oiloico. Pero los sueños me traicionaban: veía a Raquel al volante de un coche destrozado, riendo con una mujer pelirroja, y luego el metal retorciéndose en la oscuridad de la N622. Despertaba sudando, con el corazón galopando, y bajaba al estudio para husmear. Encontré más: un álbum escondido tras tomos de Euskalduno Egunkari, con fotos de Raquel y Elena en fiestas de Tamborrada, besándose bajo confeti rojo. Elena radiante con pecas como estrellas en su nariz, y Raquel, de pie, bailando con una pasión que ahora solo adivinaba en sus ojos. Un día, mientras Raquel descansaba, llamé a una vieja amiga, Itziar, que trabajaba en la hemeroteca del ayuntamiento. Busca accidente Llodio 2015 minutos, le pedí, la voz temblorosa como una hoja en el viento de Achuri. Horas después su email llegó, un recorte digital del El País Vasco. Tragedia en el puente: Elena Zubizarreta, 28 años, muere en choque frontal. La conductora del otro vehículo, Raquel Echevarría, sobrevive con lesiones graves. Testigos hablan de discusión previa. Mi sangre se heló. ¿Discusión? ¿Con su amante?
La nota en la foto cobraba sentido. Perdóname, Elena. ¿Había sido un asesinato disfrazado de accidente? O peor, un suicidio compartido. Esa noche, durante la cena, un marmitaco humeante que preparé con patatas de la huerta de Gamarra, no pude contenerme. Raquel, ¿quién era Elena? Solté, el cucharón temblando en mi mano. Ella palideció, el tenedor cayendo al plato con un tintineo que resonó como una sentencia. Mi pasado, Mónica. Una historia que no te concierne. Pero sus ojos, esos ojos azules que me habían hechizado en el bulevar de Fray Francisco de Vitoria, ahora suplicaban silencio. Discutimos por primera vez. Eres mi presente. Quiero saberlo todo, grité y Iker, asustado, se tapó los oídos. Ella rodó hacia la puerta, murmurando, algunos secretos protegen el amor, no lo destruyen. Me quedé sola, con el guiso enfriándose, sintiendo el primer corte de la traición. Los días se volvieron un campo minado. Nuestros roces se volvieron fríos, como el mármol de la catedral en invierno. Yo la evitaba, refugiándome en paseos con Iker por el lago de Landa, donde los patos nadaban indiferentes a mis tormentas internas. Pero el amor, ese demonio vasco terco como un versolarí en disputa, no se rendía. Una tarde en la biblioteca de la Universidad del País Vasco, donde Raquel donaba libros anualmente, me encontró entre estanterías de poesía de Gabriel Celaya. Te amo, Mónica, susurró su mano en mi cintura, y caí de nuevo. Nos besamos allí entre volúmenes polvorientos, un beso salado de lágrimas y deseo, prometiendo olvidar el pasado. Nunca más secretos, juramos, y por un tiempo lo creí. Pero Vitoria es una ciudad de murmullos, y los murmullos se convierten en avalanchas. Una semana después, recibí una llamada anónima. Pregúntale a Raquel por el seguro de vida de Elena. 5 millones. Pagados justo después del accidente. Colgué el teléfono ardiendo en mi palma. Esa noche, mientras Iker dormía soñando con dragones de los Sanfermines, irrumpí en el dormitorio de Raquel. Ella estaba en la cama, leyendo El árbol de Guernica, la lámpara proyectando sombras como fantasmas. Dime la verdad. ¿Mataste a Elena por dinero? Lágrimas surcaron su rostro y por primera vez vi la parálisis no solo en sus piernas, sino en su alma. No fue asesinato, Mónica. Fue culpa. Elena quería dejarme, y yo. Yo aceleré para detenerla. El puente se rompió bajo nosotros. Sollozó un sonido roto como el lamento de una chalaparta en duelo. El dinero fue herencia, no culpa. Pero el secreto me ha paralizado más que el acero. Me marché el corazón hecho trizas, vagando por las calles empedradas de la judería hasta el amanecer. ¿Cómo amar a alguien que cargaba con una muerte? ¿Y cómo odiarla, cuando su vulnerabilidad era un espejo de la mía? Al día siguiente Iker cayó enfermo, fiebre alta, tos que rasgaba la noche y volví, no por piedad, sino por necesidad. Raquel lo cuidó como una madre cantándole en euskera, y en ese acto, el hielo se agrietó. Pero la semilla de la duda había germinado, y pronto florecería en una tormenta que arrasaría todo. El invierno llegó a Vitoria-Gasteiz como un viejo lobo gris, envolviendo la ciudad en una capa de escarcha que crujía bajo las botas como huesos secos. Las luces navideñas parpadeaban en la Plaza de España, recordándonos la Virgen Blanca que velaba por los pecadores, pero en la mansión, la festividad era un velo fino sobre el abismo. Iker se recuperó gracias a los médicos privados que Raquel llamó de la Clínica Universidad de Navarra, y por un momento fingimos normalidad, horneando polvorones en la cocina, decorando un abeto traído de los bosques de Gorbea con bolas de cristal soplado. Pero cada mirada entre nosotras era una pregunta sin respuesta, cada toque un recordatorio de la grieta. Decidí indagar más, no por venganza, sino por esa hambre vasca de justicia, como los echecoandres que defienden su caserío con uñas y dientes. Usé el ordenador de la mansión una noche, mientras Raquel dormía con pastillas para el dolor fantasma en sus piernas. Busqué Elena Zubizarreta Llodio, y los resultados me golpearon como un oleaje en la costa de Urdaibai. Artículos olvidados. Elena, periodista freelance, había estado investigando fraudes en viñedos riojanos, apuntando a la familia Echevarría. Amenazas anónimas precedieron al accidente, decía un informe policial archivado. ¿Raquel lo sabía? ¿La discusión en el coche era sobre eso? Encontré un testimonio de un testigo, vi 2 siluetas discutiendo. La pelirroja gritaba: publicaré todo.
Luego, el acelerón. El pánico me invadió. ¿Y si Raquel no era víctima, sino verdugo? ¿Había silenciado a Elena para proteger el imperio familiar? Esa noche soñé con el puente de Yodio, el Ebro rugiendo abajo y desperté gritando. Raquel entró rodando alarmada. «Es por ti. Todo es por ti», sollocé y ella me abrazó, su cuerpo cálido contra el mío, susurrando, «Confía en mí, ama. Te lo contaré todo, pero no ahora». Pero él no ahora se estiró como la niebla en el valle de Arana, y la desconfianza creció. El conflicto estalló en Nochebuena. Invitamos a Itziar y su pareja para una cena íntima, con cordero asado y vino de samaniego. Iker, emocionado, repartía regalos bajo el árbol. Pero durante el brindis Itziar, con un par de copas de chacoli encima, soltó: «Mónica, ¿sabías que la familia de Raquel perdió un juicio por negligencia en ese accidente? Elena era mi prima lejana. Nunca creímos que fuera casualidad». El silencio cayó como nieve pesada. Raquel se puso rígida, su rostro una máscara de hielo. «Itziar, eso es calumnia. Elena era inestable, una adicta al drama». Itziar se levantó furiosa: «Mi prima era valiente. Y tú con tu dinero lo tapaste todo». La cena se disolvió en gritos, platos chocando, Iker llorando en mi regazo. Me quedé con Raquel después de que Itziar se marchara, el salón un campo de batalla de servilletas arrugadas. «Dime la verdad completa», exigí, mi voz un hilo tenso. Ella suspiró rodando hacia la ventana donde las luces de la ciudad titilaban como estrellas caídas. «Elena y yo nos amábamos, pero ella descubrió que mi hermano manipulaba cuentas en los viñedos. Me pidió que lo delatara. Yo dudé por lealtad familiar. En el coche discutimos. Ella amenazó con ir a la prensa. Yo perdí el control. El puente estaba helado, Mónica. No quise matarla. Pero el seguro. Mi familia lo usó para silenciar investigaciones». Lágrimas rodaron por sus mejillas, y por primera vez, vi a la mujer detrás de la millonaria, frágil, rota, humana. La abracé entonces, un abrazo que era perdón y condena a la vez. «Te creo», mentí, porque el amor es ciego como un topo en las minas de Araba. Pasamos la Nochevieja en la Plaza Nueva, con Iker durmiendo en mi hombro, fuegos artificiales estallando sobre la torre de los Anda. Nos besamos bajo la lluvia de luces, y juramos empezar de nuevo. Pero el secreto no muere, fermenta como el mosto en las bodegas de Haro. Febrero trajo la tormenta. Una carta certificada llegó, no anónima esta vez, de un abogado en Bilbao. «Señora Mónica López, ha sido usted nombrada albacea en el testamento de Raquel Echevarría. Lea el sobre cerrado adjunto». Mi corazón se detuvo. «¿Testamento? ¿Por qué yo?». Abrí el sobre en el jardín, con el viento azotando los setos de laurel. Dentro una confesión manuscrita: «Si lees esto, es porque no pude decírtelo a la cara. Elena no murió por accidente. Mi hermano la empujó al precipicio de las deudas, y yo lo encubrí por miedo. Ahora, con el cáncer que me come por dentro diagnosticado hace meses, te dejo todo, la mansión, los viñedos, mi corazón. Protégeme de la verdad, Mónica. Ama por las dos». El mundo se derrumbó. «¿Cáncer? ¿Encubrimiento?». Corrí a su habitación, pero ella no estaba. Una nota en la mesilla: «He ido a Yodio. Ven si me amas». El pánico me cegó. Dejé a Iker con la niñera y conduje como una posesa por la A2124, la nieve cayendo en copos furiosos. ¿Era esto el fin? ¿O el comienzo de una redención imposible? La carretera a Yodio serpenteaba como una vena abierta en la piel montañosa de Vizcaya, y yo la devoraba con el viejo Seat de segunda mano, los limpias nieblas luchando contra la ventisca que aullaba como un lobo en celo. Vitoria quedaba atrás con sus luces tenues como promesas rotas, y cada kilómetro me hundía más en el remolino de emociones: ira por el engaño, terror por su salud, y un amor terco que se negaba a morir, arraigado como el roble en las laderas de Amboto. «Cáncer». La palabra me quemaba la lengua, un veneno lento que explicaba sus fatigas repentinas, sus noches de insomnio fingiendo dolor en las piernas. ¿Por qué no me lo dijo? ¿Miedo a la lástima, o a perder el control que tanto atesoraba? Llegué al puente al anochecer, el Ebro rugiendo abajo como un dragón enfurecido,
sus aguas negras salpicando la estructura de hierro oxidado. Allí estaba ella en su silla adaptada para nieve, inmóvil contra el viento, una figura solitaria como una santa en un vía crucis vasco. Aparqué derrapando, salí corriendo, el frío cortándome la piel como cuchillas. Raquel. ¿Qué demonios haces aquí? Ella giró la cabeza, sus ojos azules nublados por lágrimas heladas. Cierro el círculo, Mónica. Donde empezó el infierno, termina. Su voz era un susurro ahogado por el río. La abracé allí en medio de la nada, nuestros cuerpos temblando no solo por el frío. El cáncer. ¿Por qué callar? ¿Y el testamento? Pensé que me usabas. Ella rió, una risa amarga como el café solo de los bares de Gasteiz. No te uso. Te libero. Mi hermano, ese cerdo, quiere la fortuna para sus vicios. Elena lo sabía, y pagó con su vida. Él falsificó documentos, me culpó a mí para desviar la atención. El accidente fue su sabotaje, pinchó los frenos. Yo sobreviví por milagro, pero la culpa me paralizó el alma. Sus palabras caían como nieve pesada, cubriendo las mentiras con una verdad cruda. El cáncer es terminal, 6 meses quizás. Te dejo todo para que Iker tenga un futuro, y para que me recuerdes sin cadenas. Me arrodillé ante ella, el asfalto raspándome las rodillas, y lloré como no lo hacía desde la partida de Javier. No te dejaré ir. Lucharemos como las mujeres vascas en la guerra civil, con uñas y fuego. La besé, un beso desesperado que sabía a sal y despedida, y en ese momento el alto trao nos golpeó, faros en la distancia, un coche negro deteniéndose con chirrido. De él bajó un hombre alto de 50 años, con el rostro curtido como cuero de la guardia, Ander Echevarría, el hermano de Raquel. Hermana, ¿otra vez con dramas? ¿Y tú, la niñera, qué haces metida en familia? La confrontación fue un torbellino. Ander, con su sonrisa de tiburón y un revólver disimulado en el abrigo, lo vi asomando como una amenaza, exigió las llaves de la mansión. El testamento es falso, Raquel. Papá me lo dejó a mí. Ella, con voz de acero forjado en las fraguas de Eibar, replicó, mentiras, Ander. Elena grabó tus fraudes. Tengo la cinta escondida. Publicarla te hundirá. Él palideció avanzando con furia. Esa puta pelirroja merecía morir. Y tú, traidora, pagarás. Intentó empujar la silla hacia el borde, pero yo me interpuse gritando para. La policía sabe todo. Era un farol, pero funcionó. Dudó y en ese instante saqué el móvil, marcando el 112 con dedos entumecidos. La pelea fue breve pero brutal. Ander me empujó, caí al suelo helado, el teléfono volando al abismo del río. Raquel, con fuerza sobrehumana nacida del terror, activó el freno de la silla y lo golpeó con una muleta oculta. «Corre, Mónica. A mi coche». Rodó hacia el SEAT, yo detrás, y huimos mientras él maldecía, su figura empequeñeciéndose en el retrovisor. Conduje de vuelta a Vitoria a ciegas, el corazón latiendo como un tambor de la Corporación Musical del Aqua, con Raquel a mi lado, tosiendo sangre en un pañuelo. Lo logramos, murmuró y yo asentí, aunque sabía que la batalla apenas empezaba. De vuelta en la mansión, llamamos a la Ertzaintza desde un teléfono fijo. Los agentes llegaron al alba, con uniformes oscuros y preguntas afiladas como dardos. Ander fue arrestado esa misma mañana en su ático de Bilbao, la cinta, encontrada en un cajón secreto del estudio de Raquel, probando sus fraudes y el sabotaje. Pero la victoria era pírrica. El diagnóstico de Raquel se confirmó, linfoma avanzado, metástasis en los pulmones. Quedan meses, dijo el oncólogo en la consulta de Txagorritxu, su voz clínica como un bisturí. Ella me miró y en sus ojos vino miedo, sino paz. Vive conmigo ese tiempo, Mónica. Hazme sentir entera. Los días siguientes fueron un torbellino emocional. Iker, ajeno al drama, pintaba tarjetas para la amiga de mamá, y yo dividía mi tiempo entre quimioterapias en el hospital y noches de confidencias junto a la chimenea. Hablábamos de Elena, no como fantasma, sino como mujer valiente cuya memoria ahora honraríamos con una beca periodística en su nombre. Nuestro amor se profundizó libre de secretos, un lazo tejido con hilos de dolor y redención. Pero la sombra del fin acechaba, y una noche, mientras veíamos la lluvia golpear las vidrieras de la Florida, Raquel confesó, «Si muero, no llores por mí».
Ama por las dos, en esta tierra que nos vio nacer. El clímax inesperado llegó en Pascua. Ander, desde la cárcel de Martutene, envió un mensajero con una amenaza: destruiré todo si no firmas la renuncia al testamento. Incluía fotos mías con Iker, tomadas a escondidas en el parque. El pánico me paralizó, pero Raquel, debilitada pero feroz, replicó: que publique las fotos. Que el mundo sepa nuestro amor. Llamamos a un notario en la calle Cuchillería, firmando papeles que blindaban la herencia. Fue un acto de desafío, un grito de libertad en una sociedad que aún susurraba sobre esas mujeres en los mentideros de la plaza de la Burullería. Pero el verdadero alto trao fue interno. Una noche de fiebre alta, Raquel deliró, llamando a Elena, a mí, a su madre muerta. La cuidé limpiando su sudor, susurrando promesas en euskera: Zurekin nago, Betty. Al amanecer, lúcida, me dijo: Mónica, elige, quédate por piedad, o vete por amor verdadero. Mi decisión fue un cuchillo en el pecho. La primavera irrumpió en Vitoria-Gasteiz como una rebelión contenida, con los cerezos del anillo verde explotando en nubes rosadas y el aire cargado del aroma a tierra húmeda después de las tormentas de abril. Era la estación de las resurrecciones, de las romerías a la Virgen de Estíbaliz, donde los vascos perdonan y renuevan, pero para mí, cada pétalo caído era un recordatorio del tiempo que se escapaba como arena en un reloj de la Torre de España. Raquel empeoraba. Las sesiones de quimio la dejaban pálida como un lienzo de Iturralde, sus ojos hundidos pero brillantes con una determinación que me aterrorizaba y me enamoraba a partes iguales. Elegí quedarme no por piedad, esa palabra me repelía como el ajo a un vampiro en las leyendas de Gorbella, sino porque nuestro amor había trascendido la carne y los huesos. Era un lazo espiritual, tejido en las fibras de la cultura vasca que tanto amábamos, la lealtad inquebrantable, el perdón ganado con sangre y lágrimas, como en las sagas de los señores de Biscay. Pasábamos tardes en la terraza con Iker construyendo castillos de bloques a nuestros pies, mientras Raquel me contaba historias de su juventud, veranos en las playas de Laredo, donde Elena y ella se besaban al ocaso. Y como el amor lésbico en los 80 era un secreto guardado con llave en los cajones de las casas solariegas. Pero los conflictos no cesaban. Ander, desde su celda, inició un juicio por difamación, alegando que la cinta era falsa y que Raquel me manipulaba para robarle la herencia. Los periódicos locales, Gasteizko Gaztea y Noticias de Álava, recogieron el escándalo: hermana parapléjica acusa a millonaria de asesinato encubierto. Las vecinas en el mercado de Santo Domingo cuchicheaban a mi paso: ¿es verdad que Mónica es su amante? ¡Qué escándalo para la ciudad santa! Iker empezó a preguntar: ¿por qué la gente mira raro a mamá y a Raquel? Le mentí con una sonrisa, pero por dentro la furia bullía. ¿Por qué nuestro amor, puro y profundo, debía ser escrutado como un crimen? La decisión difícil llegó en mayo durante la Astenagusía de las Flores, cuando Vitoria se vestía de gala con bandas de chistularis tocando en las calles. Raquel colapsó en el salón, un derrame por el estrés y la enfermedad. La llevaron a Txagorritxu en ambulancia, sirenas ululando como lamentos fúnebres, y yo la seguí, Iker aferrado a mi mano. En la UCI, rodeada de máquinas que pitaban como relojes enloquecidos, me tomó la mano: vete, Mónica. Lleva a Iker lejos de este veneno. El testamento está en el banco, úsalo para una vida nueva. Sus palabras fueron un puñal: abandonarla en su hora más oscura. ¿O arrastrar a mi hijo a un torbellino de juicios y miradas acusadoras? Lloré, grité en el pasillo estéril, maldiciendo a los dioses vascos, Mari en su cueva de Amboto, el dios Mari. Llamé a Itziar, mi ancla en la tormenta: no puedo elegir entre amor y supervivencia. Ella, con sabiduría de Bertsolari, respondió: elige el perdón, como Elena querría. Publica la verdad. Esa noche, con Raquel sedada, reuní pruebas, emails, grabaciones, testimonios de empleados del viñedo que Ander había silenciado con cheques. Las entregué a un periodista de El País, un viejo conocido de la Facultad de Periodismo en la UPV. El artículo salió al día siguiente: El Imperio Echevarría, fraudes, muerte y redención. Ander fue desmentido, su juicio colapsó y la opinión pública viró, de escándalo a epopeya de dos mujeres valientes. Raquel se estabilizó lo suficiente para volver a casa. El verano nos regaló semanas robadas, picnics en el hayedo de Otzarreta, donde el sol filtraba verdes eternos, y conversaciones profundas sobre el futuro. Si sobrevivo, nos iremos a Mundaka, a ver las olas que Elena amaba, prometió. Yo asentí, pero en secreto preparé el adiós.
El cáncer avanzaba, implacable como el tiempo en las campas de Ulibarri. Una mañana de agosto en la cama con sábanas de lino bordado, me dijo, te he dado todo, Mónica. Pero lo más grande es enseñarte a amar sin cadenas. El final fue sereno como un crepúsculo sobre la sierra de Cantabria. En septiembre, rodeada de amigos, Itziar, el periodista, incluso ex empleados redimidos, Raquel exhaló su último aliento, su mano en la mía, Iker durmiendo a sus pies con una flor de su jardín en el pelo. No hubo drama hollywoodense, solo paz vasca, un funeral en la iglesia de San Miguel, con tambores lejanos y eulogios en euskera y castellano. Heredé la mansión, los viñedos, pero sobre todo, su legado, la beca Elena Zubizarreta, que financia a jóvenes periodistas valientes. Hoy, 2 años después, camino por Vitoria con Iker, ahora 7 de la mano. La mansión es un hogar, no un mausoleo, alquilamos habitaciones a artistas y los viñedos producen un vino tinto llamado Raquel Sadou, con etiquetas que cuentan su historia. Amo de nuevo a una pintora de Bilbao llamada Maite, cuyo roce me recuerda que el corazón se cura como la tierra después del fuego. Pero Raquel vive en mí, en las risas con Iker en la Plaza de la Virgen Blanca, en los besos robados bajo la lluvia, en la certeza de que el amor, incluso el que duele, es la mayor herencia. Y si alguna vez dudas, recuerda, en esta tierra de torres y secretos, el verdadero escándalo no es amar a quien amas, sino dejar de hacerlo por miedo. Vive, ama, perdona. Gora Amorra.